Y- Ya. Entonces voy a tratar de explicarles un poquito lo que había que hacer en la tarea 4. Por lo general, o sea, igual hubiera gente que logró hacerla bien la tarea y otra gente que le costó más. Me llegaron no muchas consultas y eso podían haberme pedido de repente algún horario de consulta especial para la tarea o si estaba muy complicado. Pero bueno, ya el curso terminó, así que me atrasé un poquito. Espero que para los que vean esto les sirva. Entonces, en la tarea 4 queríamos estudiar el comportamiento del jet polar durante el año 2020, para lo cual contamos con datos de los reanálisis en CEP-ENCAR, ¿ya? Y estos son unos reanálisis que se usaban bastante hace tiempo para estudiar distintas cosas. Pues, o sea, lo que hacemos los meteorólogos es básicamente tomar un montón de datos en forma de mapas o de grillas, ¿ya? Que serían latitud, longitud por altura, y normalmente por tiempo también, porque estudiamos el comportamiento de esto en el tiempo de distintas variables. Pues en este caso nosotros necesitamos para estudiar el jet polar, que es un viento muy fuerte, necesitamos las variables de viento. Como el jet polar es un viento zonal, estudiamos solamente la variable de viento zonal, que es U-wind en este caso. Y la temperatura del aire, que la queríamos básicamente para comparar lo que era un cálculo de viento térmico, o para qué nos servía un cálculo de viento térmico. Entonces teníamos datos que eran promedios mensuales y estaban para todas las latitudes y longitudes, o sea, cubrían todo el mapa, todo el globo de la Tierra. Y los niveles de altura partían en los 1000 hectopascales, o sea, casi en superficie, y terminaban en los 100 hectopascales, o sea, más arriba de lo que era la troposfera, más o menos. Entonces ahora yo les voy a mostrar con MATLAB cómo se hacía, pero básicamente lo mismo que se hace en Python, tienen las mismas funciones, entonces es hacer un símil. Ya entonces voy a leer un poco los pasos y ahí vamos a ir viéndolo en lo que dice en MATLAB. Primero había que filtrar los datos para obtener solo lo que era el perteneciente al hemisferio sur. Esto era simplemente para que no se confundieran con los jet polares. O sea, hay un jet polar en el hemisferio sur y uno en el hemisferio norte, pero solo queríamos ver el del hemisferio sur. Así que teníamos que filtrar solo para el hemisferio sur, todos los datos que teníamos. Después teníamos que realizar un promedio del viento zonal, o sea, de la variable U-wind, sobre todas las longitudes para cada mes. O sea, teníamos que eliminar la variable longitud, ¿ya? Entonces nos habría quedado una matriz tridimensional donde teníamos latitud, altura y tiempo, ¿ya? Luego teníamos que graficar los datos obtenidos en cortes, que son latitud por altura, es decir, eh, aquí lo más común es latitud en el eje X y altura en el eje Y, ¿ya? Y aquí nos pedían graficarlos para cada mes, ¿cierto? Sí, bueno, no nos pedían para cada mes, pero se podía hacer o para cada mes o podían promediar en trimestres, ahí estaba libre esa presentación de gráfico. Pero entonces era básicamente eso, graficar latitud en el X y altura en el Y, podían graficarlo al revés, pero es un poco más difícil de interpretar, en mi opinión. Y tenían que comentar un poco como acerca de qué se veía, qué se veía acerca del jet polar, cómo se movía a lo largo del año, y explicar a qué se debía el desplazamiento y cuándo alcanzaba su máxima intensidad. Luego había que realizar un promedio sobre todos los meses para obtener un promedio anual, ¿ya? En el mismo corte, latitud por altura. Y había que determinar la altura y velocidad máxima que alcanzaba el jet polar. Y esto lo íbamos a este gráfico, estos datos los íbamos a utilizar para compararlos con un cálculo de viento térmico y viento geostrófico a partir de viento térmico. Entonces, en la pregunta 4, que era la última, utilizando los datos de viento zonal en 1000 hectopascales, o sea, en superficie, y la temperatura del aire, teníamos que calcular el viento térmico. Ya el viento térmico, acuérdense que se calculaba en base a la temperatura del aire, ya al mapa de temperatura del aire, como lo vimos en el auxiliar de viento térmico. Y había que estimar la velocidad del viento geostrófico a la altura del jet. ¿Ya? O sea, era básicamente hacer lo que hicimos en el auxiliar, en varias preguntas del auxiliar, pero con los datos que teníamos ahora. Y comparar la velocidad que calculamos a partir de viento térmico, como la velocidad geostrófica, o sea, la velocidad del viento geostrófico en altura, a partir de viento térmico, compararla con la velocidad real, con la que habíamos tenido en el punto 3. Y explicar un poco qué podían deberse las diferencias. Y bueno, eso. El otro era un comentario de ayuda, que al realizar los cálculos de viento térmico tenían que promediar lo mismo que habíamos promediado antes, promediar sobre longitudes, promediar sobre tiempo, para que nos quedara como en el mismo espacio temporal. Y entonces vamos a ver un poco cómo se hacía en MATLAB.
¿Ya? Entonces lo primero, yo aquí limpio un poco lo que hay en la consola para que cada vez que yo corra esto sea una corrida limpia. Lo siguiente era importar los datos y esto yo se lo había dado como en el ejemplo que les subí. Lo único del ejemplo es que tenían velocidad de viento o sea, meridional, que era B corta win, B win. Y bueno, y eso. Entonces aquí corro la, corro la sección y bueno, ven que se me cargan al tiro las matrices de las distintas variables. En este caso, latitud, longitud y nivel son referencias. Más que nada es como qué valores de latitud, qué valores de longitud y qué valores de nivel tenemos. Por ejemplo, voy a mostrar aquí lo que era la de nivel, que están todos los valores que tiene el vector, ¿ya? O que están contenidos en las matrices, ya que en este caso sería 1000, 925, 850, hasta 100, ¿ya? Y por ejemplo, veamos un poco lo que es el tamaño de la matriz de viento. En este caso, si se fijan, es de 144 por 73 por 12 por 12. Ya, entonces sabemos que 144 corresponde a la longitud, 73 son las latitudes, y 12 y 12 corresponden a lo que es tiempo y nivel, porque sabemos que tiempo son 12 meses y nivel son 12 niveles. Ahora, ¿cómo podían saber a qué correspondía cada cosa? Había un comando que yo les puse en el foro para que ustedes pudieran revisar qué era lo que tenía. Y aquí ustedes lo que tenían que poner era el archivo netcdf, ¿ya? Y aquí les explica un poco, un poco grande, lo que contiene el archivo netcdf. ¿Ya? Entonces aquí explica un poco de dónde se obtiene, un montón de datos del archivo. Pero aquí empiezan a aparecer lo que son las variables. Entonces tenemos variables de latitud, nivel, longitud y tiempo. Y aquí en la variable de win sabemos que es de 144 por 73 por 12 por 12, y aquí abajo nos dice a qué corresponde cada uno. Entonces sabemos que es longitud, latitud, nivel y tiempo en la última dimensión, ¿ya? Esto ustedes tienen que pensar lo que son como, si tuviéramos solo longitud y latitud, sería un mapa bidimensional, pues, ¿ya? O sea, tenemos un eje X y un eje Y. Al agregarle el nivel es como si tuviéramos un cubo, le agregamos una altura, ¿ya? Y al agregarle el tiempo, lo que estamos haciendo es como tener varios de esos cubos. Tenemos un cubo para cada mes, ¿ya? Así es como pueden ir pensando lo de las dimensiones. ¿Ya? Entonces, bueno, una vez que teníamos los datos cargados, lo que teníamos que hacer era filtrar los datos, ¿ya? Y eso también se los expliqué en el código, era simplemente filtrar todo lo que era con latitud menor o igual a 0, ¿ya? Entonces, corriendo esto, obtenemos las matrices de viento para el hemisferio sur, que les puse los nombres, temperatura para el hemisferio sur y latitudes para el hemisferio sur. ¿Ya? Si se fijan aquí se corta, o sea, las latitudes del hemisferio sur son la mitad, 37. Y la de matriz de, bueno, voy a probarles también ahí que si yo hago un size de WinHS, tiene menos latitudes, tiene 37 aquí, ¿ya? Y bueno, lo que había que hacer era graficar para cada mes, ¿cierto? Bueno, aquí varios se confundieron, pero este C-axis, aquí lo que tenían que hacer también de repente era buscar qué es lo que hacía cada una de las funciones que yo les puse, eran de repente de ejemplo. El C-axis lo que hace es limitar como la barra de colores, ¿ya? Ay, perdón, me faltó correr el promedio longitudinal. Entonces, una vez que filtraron el hemisferio sur, había que promediar el longitud, o sea, quitar las longitudes, hacer un promedio sobre todas las longitudes. Entonces, eso yo lo hice al tiro para lo que es viento y temperatura, porque como les expliqué en el enunciado, para temperatura tenían que hacer lo mismo para calcular el viento térmico, en la parte 4. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ahora, bueno, lo que hace NaN-min es promediar evitando los parámetros NaN, o sea, los valores NaN, que son valores que no existen o que no se tienen. Y el squeeze lo que hace es eliminar las dimensiones de valor 1, porque al hacer el NaN-min sobre las longitudes, la dimensión de latitud del 144 se va a convertir en un 1. Entonces me va a quedar 1 por 37 por 12 por 12. Y yo no quiero eso, entonces lo que hago es el squeeze, y el squeeze lo que hace es sacarme la primera dimensión y me queda de 37 por 12 por 12, como ven aquí abajo, ¿ya? Para las dos. Entonces luego podíamos graficar para cada mes, en este caso yo lo hice en una recursión para graficar sobre cada mes, y bueno, vamos a ver esto, lo que era el C-axis, que a varios les complicó. ¿Ya? Entonces, ya, ahí me grafico. Ya, entonces aquí lo que ustedes tenían que ver era que el jet, uy, va avanzando solito. Ya, sí, sí. Esperamos un poquito, cuando pase lo hago de nuevo.
Aquí yo le pongo un pause para poder pasarlo yo mismo. Ya, entonces, lo que ustedes tenían que hacer aquí, bueno, básicamente tenemos los meses de enero a febrero, van a ser 12 mapas. Y tenían que comentarme más que nada qué tan grande se veía el Y, cuánto espacio cubría, que en este caso, por ejemplo, está centrado cerca de los 48 grados de latitud sur y se encuentra entre los 200 y 300 hectopascales. Bueno, ir viendo eso en general en todos los mapas, ¿ya? ¿Cierto? Aquí se va corriendo hacia el sur en febrero, en... ¿Qué talento? Ahí. Ya en marzo empieza a aparecer lo que es como un segundo jet, el jet como que tiende a crecer un poco. Bueno, esas son las cosas que tenían que tratar de ir comentando, ¿ya? Y bueno, esto está muy lento, así que ya lo voy a hacer nomás, pero esa era la idea. Y en la pregunta lo que decía era, eh, bueno, comentar acerca de la ubicación del jet progreso, su movimiento, era eso lo que le estaba comentando yo ahora. Y bueno, ¿a qué se debe el desplazamiento de este? Pues simplemente a que tenemos la radiación solar que no llega a lo largo del año de la misma forma, y esto se va corriendo hacia el hemisferio sur y hacia el hemisferio norte, como la máxima radiación solar que llega. ¿Ya? Y esto lo que hace es que los gradientes de temperatura cambian, po. O sea, hay veces donde tenemos gradientes más hacia el sur, gradientes más hacia el norte. Por ejemplo, en el, sí, en el verano, a ver, espera un poquito, en el verano, sí, en el verano la radiación está en el norte, entonces eso hace que la mayor temperatura esté más al norte, entonces los gradientes son menores, los gradientes de temperatura en el eje Y en este caso, a lo largo de las longitudes, es menor, pues en caso de invierno, como que o sea, no, pues estoy al revés, perdón. Pues. En el verano tenemos los gradientes más juntos, pues. Tenemos la temperatura más cálida más acá, entonces eso hace que el jet polar se corra más hacia el sur. En el caso del invierno tenemos el jet polar más hacia, o sea, tenemos la radiación solar más hacia el norte, lo que hace que todo se corra hacia el norte, entonces el jet polar nos llega más hacia Santiago, podría decir, a latitudes más tropicales. ¿Ya? Y bueno, ¿y cuándo alcanzaba su máxima intensidad? Eso no lo anoté, pero tenían que ir viendo en los mapitas cuáles eran los valores de, de viento, ¿ya? Eso voy a graficar aquí solo uno, para que podamos ver un poquito eso. Ya, entonces aquí, por ejemplo, si se fijan, esta es la barra de colores. Lo que hacía ese axis, en este caso está comentado, no está haciendo nada, es limitar esto, poner límites aquí. Entonces, si yo corro con esto abierto, o sea, funcionando, si se fijan, me cierra los contornos a esos colores y esto se satura mucho. Entonces aquí, por ejemplo, había cosas que ustedes no podían observar si dejaban estos contornos. ¿Ya? Entonces, esto ustedes tenían que abrirlo. Pues, o sea, primero, yo, como hago yo, ponerlo sin ningún límite para ver entre qué se mueve, entre qué valores se mueve, y después tratar de centrarlo. O sea, aquí podría haber sido entre 0 y 30, que eran los valores que se veían ahí. Y eso habrían sido unos buenos límites de contorno, ¿ven? ¿Ya? Entonces aquí lo que usted tenía que ver era como qué valores tenía en el centro estuvo. Aquí alcanza los 33.58 metros por segundo. Eran metros por segundo, algunos me pusieron nudo. ¿Ya? Eh, los 33,58. Y así para cada mes. Pues, usted tenía que fijarse cuál tenía la mayor velocidad y decirme dónde estaba y qué ubicación. Eso era. Ya, luego de eso, eh, bueno, aquí les voy a dejar porque se les voy a subir esto como pauta. Hay que calcular el promedio anual. Entonces, aquí tenían que recordar que, bueno, ya habíamos eliminado las longitudes, por lo tanto nos quedaba latitud por nivel por tiempo. Entonces ahora la tercera dimensión corresponde a la dimensión de tiempo, que es la que queremos eliminar, la que queremos promediar. ¿Ya? Y hacemos lo mismo que hicimos para las longitudes, solo que sobre la tercera dimensión. Aquí arriba era sobre la primera, que era la de longitud. Entonces lo corremos y finalmente nos quedan matrices de 37 por 12, o sea, de latitud por altura. ¿Ya? Y teníamos que graficar el promedio anual, tanto para la temperatura como para el viento. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos el viento zonal con el promedio anual. Si se fijan hay como dos máximos de viento, ¿ya? Eso también era importante de comentar. Y bueno, ¿esto por qué se veía así? De repente, ¿por qué no se veía un puro máximo? Esto también depende
de mucho del año. Pues en el caso estábamos estudiando solo el 2020, quizás si hubiéramos promediado 10 años, se habría visto algo más suave, o sea, un movimiento más sinusoidal, como concordante a lo que es la radiación solar del jet, pero como estamos viendo solo un año, de repente tienen comportamientos que no son iguales al promedio, ¿ya? O que no son lo que nosotros esperamos. Entonces aquí ustedes tenían que, bueno, calcular la máxima velocidad del viento de la misma forma. Aquí, por ejemplo, aquí arriba tenemos 29,81, acá 30,06. En verdad cualquiera de los dos máximos estaba bien. Y tenían que decirme a qué latitud y a qué altura. En este caso, por ejemplo, voy a hacer a los 30 grados de latitud sur y 200 hectopascales. O este de aquí arriba, que era los 100 hectopascales y 55 grados de latitud sur. Cualquiera de los dos servía. ¿Ya? Y bueno, y básicamente lo que tenían que hacer para calcular la P4 era tomar el valor de aquí abajito, el viento sonal aquí abajito, que en este caso, no sé, pues era -1 aquí en los -30 y en los -55 era 8,17. ¿Ya? O lo podían estimar básicamente en los colores, pues, o sea, si aquí veían que era muy azul, podía estar, ¿cuánto es aquí? Sí, pues, por ejemplo, entre 0 y -5, y acá estaba más verdecito, o sea, está más cerca de los 8, más celestito, entre 5 y 10. Ya no era necesario que pusieran así el mouse como lo estoy poniendo yo ahora y sacar el valor exacto. Y bueno, aquí tenían dos formas de calcular en la P4 lo que era el viento térmico, y es hacerlo de la misma forma en que hicimos el auxiliar. Esperemos un poquito. Si se recuerdan en el auxiliar aquí, para calcular el viento térmico lo que hicimos fue, teníamos lo mismo, solo que aquí son contornos de temperatura, en nuestro caso es un... Sí, perdón. Aquí, es un mapa de temperatura simplemente sin la velocidad del viento. Entonces podían hacer lo mismo, pues, tomar el lugar que ustedes querían, que en este caso era -30 o -55, cualquiera de los dos, y calcular un promedio sobre una latitud más a la izquierda y una más a la derecha, o sea, básicamente lo mismo que hicimos en el auxiliar, y calcular el viento térmico y el viento zonal de arriba y compararlos, ¿ya? Esa era una forma. La otra forma era hacerlo programando, ¿ya? Y programando, lo que ustedes tenían que hacer era, bueno, calcular el gradiente de temperatura, ya que simplemente este mapa que tenemos aquí, también tenían dos opciones aquí, calcularlo sobre este mismo promedio anual, ya que les va a quedar un gradiente que va a ser a lo largo de latitudes y un gradiente que va a ser a lo largo de alturas, ¿ya? Y la otra forma era hacerlo en el de latitud por longitud, que también algunos lo hicieron, calcular el promedio de latitudes y de longitudes y quedarse con el de latitudes, que era el que nos importaba. Ya en este caso yo lo hice sobre el mismo, tomando los niveles como un paso y las latitudes como otro paso, porque acuérdense que para calcular el gradiente lo que ustedes necesitan es un cambio de temperatura y un cambio de latitud o de nivel, ¿ya? Porque es un dt a d lat y un dt a d level. Y eso se hacía con la función gradiente. En Python también hay una función de NumPy que era gradiente y funcionaba básicamente de la misma forma. Y lo que necesitaban aquí era graficar para darse cuenta bien cuál era el gradiente que les servía. Pues en este caso, yo agarré el G1. Bueno, este es gradiente con la altura del G1. Algo no corrí, creo que esto no lo corrí. Y ahí corrí el gradiente, me aparecieron G1 y G2 que serían los gradientes. Entonces aquí yo quería observarlos, quería saber qué me daba cada uno. Entonces aquí tenemos lo que es el gradiente con la altura, y eso, ¿cómo se dan cuenta? Porque ustedes al mirar el gradiente de temperatura, si se fijan, bueno, primero que nada son puros valores negativos, y eso que indica que la temperatura va disminuyendo con la altura, y eso pasa en todos lados, ¿ya? Entonces, si se fijan, pues siempre partimos con una temperatura mayor abajo, y a medida que vamos subiendo, la temperatura va disminuyendo, se va poniendo más azul, o va tendiendo de ser de roja, naranja, amarilla, hasta arriba. Y la única parte en la que tiende como a subir un poco sería en esta zona. A ver. No, no, básicamente como es con altura siempre va a disminuir. Nunca va a subir la temperatura con la altura. A excepción, y bueno, ya. Entonces yo sabía ya que este era el gradiente con la altura, el G1. Y el G2, perdón, al graficarlo,
Si se fijan, tenemos un gradiente súper fuerte aquí, ¿ya? Y que es negativo, o sea que la temperatura va disminuyendo a medida que nos acercamos hacia él. A ver, tenemos que la temperatura va disminuyendo hacia el polo, ¿ya? Este es un gradiente de disminución, ya. Lo que pasa aquí con el eje Y es que está al revés, ¿ya? Entonces aquí hay que graficar menos el gradiente. Ya, esta parte era un poco más complicada, o sea, si la hacían con programación, había que tener un poco más de, como ir cachando un poquito más lo que se estaba haciendo bien, ¿ya? Entonces, como nuestro eje Y va aumentando a medida que nosotros aumentamos las latitudes, ¿ya? Este gráfico tenía que indicar que la temperatura fuera aumentando a medida que nos vamos acercando hacia el ecuador, o sea, hacia los 0 grados de latitud. Ya que es lo que se ve aquí. ¿Y por qué vemos un fuerte gradiente aquí? Porque si se fijan aquí, las líneas tienden a ser verticales de temperatura. Entonces aquí estamos atravesando muchas temperaturas, o sea, estamos viendo un gradiente muy fuerte. Por otro lado, aquí arriba, a medida que nos movemos hacia el lado, la temperatura va disminuyendo, ¿cierto? Aquí tenemos mayor temperatura y aquí tenemos menor temperatura. Y eso también se observa aquí, que la temperatura disminuye a medida que nos acercamos al ecuador en altura, que es un poco lo que veíamos aquí en el auxiliar, si se fijan en la última pregunta, que era explicar un poco por qué la velocidad del viento zonal disminuye sobre los 200 hectopascales, un poco por eso, porque el gradiente de temperatura se invierte en altura. Y ahí esto lo estamos viendo en un caso real, pues, o sea, la temperatura aquí tiende a disminuir con la altura, en esta zona. Ya, bueno, entonces una vez que ya sabíamos que el gradiente con la altura lo teníamos identificado, en este caso era el G2, era menos G2, teníamos que calcular y, bueno, obtener el viento en la superficie para la latitud determinada, que era lo que vimos en el gráfico, pero aquí está hecho en código. Sacamos el viento en los 1000 hectopascales para los 30 grados sur, se saca filtrando para esos datos, o sea, para la latitud es menos 30 y para el nivel 1000. Y, y para los 55, se hace lo mismo. Y luego podemos calcular el viento térmico dándole los parámetros que usamos en el auxiliar también, los que se vieron en clase, que tenemos el R de los gases. Calculé el parámetro de Coriolis para los 30 grados y para los 55 grados, básicamente no cambia mucho, pero aquí está el cálculo, que también estaba hecho en el auxiliar, en la parte que les mostré, que es cómo se hacía con Python. Luego calculamos los logaritmos que se encuentran en la ecuación, que sería el logaritmo de la presión inferior sobre el de la presión superior. Bueno, para los dos casos, porque en el caso de los 30 grados, acuérdense que el viento térmico estaba a los 200 hectopascales y en los 55 estaba a los 100 hectopascales. Luego calculamos el gradiente, que sería el de TA de X para los 30 grados y el de TA de X para los 55 grados, que era lo mismo, o sea, sacar de... Bueno, aquí sí, aquí hay un promedio que era promediar todos los, como hicimos en el auxiliar. Aquí, por ejemplo, yo tomé todos los valores que tenía hacia abajo, en esta columna, no, en esta columna, en el gradiente, promedio todos los valores que tenía para obtener un solo gradiente de temperatura en esta zona. ¿Ya? Y eso se hacía, bueno, sacando primero para la latitud, los gradientes de la latitud menos 30 para todos los niveles que estén entre 1000 y 200 hectopascales. Y en el caso de los 55 sur, lo mismo, sacar toda la latitud, o sea, el gradiente para la latitud 55 sur y para todos los niveles entre 100 y 1000. ¿Ya? Y esto después se promediaba sobre la altura, ya que en este caso era la segunda dimensión. Si se fijan en el G, sí, 37 por 12, la segunda dimensión correspondía a la altura. Y después era usar la fórmula de viento térmico para calcular el viento térmico a los 30 y a los 55. Y lo mismo, viento térmico también es la suma o la resta de viento geostrófico en altura menos viento geostrófico en superficie. Entonces, el viento en altura es la suma de viento térmico más viento en superficie. Y quería ver cuánto era el valor de los datos. Tenía que correr esto. Creo que ya corrió. Sí, ya corrió. Y aquí, bueno, y aquí me muestra los valores. Ya, básicamente son un poco distintos a lo que se observaba en el gráfico. Bueno, y eso se debe a varias cosas. Pues, o sea, por ejemplo, aquí estamos promediando hartos valores
de gradiente, en el caso que podíamos haberlo ido haciendo paso por paso, es decir, calcular el viento de superficie aquí y dado el gradiente entre los 1000 y los 925, creo que era el primer nivel, calculábamos un viento geostrófico y así ir subiendo uno por uno hasta llegar arriba, que es otra forma de hacerlo. Habría sido mucho mejor, en este caso tienden los promedios a no ser tan buenos cálculos, ¿ya? Bueno, y eso era básicamente lo que tenían que comentar. Creo que ya me está quedando un poco largo el video. Les voy a subir el código también para que les quede de pauta. Y bueno, cualquier duda antes que cierren el curso, por correo o por foro. Ya, bueno, eso, espero que les haya gustado el curso y eso, pues, que estén bien, que les vaya bien el próximo semestre. Y chau, chau.